de deportes. Vamos a pasar información que tiene que ver con las clases y sobre todo con esa advertencia que han hecho algunas agrupaciones de paralización este jueves y viernes. En esta ocasión vamos a conversar con el profesor Armando Espinosa, él es vocero de la Asociación de Maestros Independientes, conocidos como AMIA. En esta agrupación van a participar, profesor, de esta paralización. Ayer nos decían que había cierta molestia entre algunas agrupaciones docentes porque no están de acuerdo con esa paralización de 48 horas que se ha decretado actualmente. Bienvenido y buenos días. ¿Qué tal? Saludos a todos ustedes en Next TV. Mira, importante tu pregunta. Las 23 organizaciones nacionales del país, en un encuentro de dirigentes, una reunión que realizamos este fin de semana, acordamos ir a una paralización de 48 horas, luego de terminar ya una paralización de 24 horas, exclusivamente por el llamado de atención a la derogación de la ley 462 que nos da peores pensiones en el tema de la caja de seguro social. No es cierto que hay otras organizaciones que han dicho que no van a participar. Las 23 organizaciones con personas jurídicas que tenemos en el Ministerio de Educación de este país han acordado participar de esa paralización el día jueves y viernes de esta semana con el objeto único de poder llamar la atención al gobierno nacional de entrar en un debate y poder derogar esta ley que afecta a los educadores y que afecta evidentemente a toda la población en general, mi estimada ¿Por periodista. qué entrar en un debate a estas alturas cuando ya es ley de la República y no hacerlo desde su inicio, que comenzaron a realizarse o dársele la oportunidad a diversas organizaciones para presentar aportes, discusión en la Asamblea y posteriormente que se convirtió en ley de la República? Muchos dicen, profesor, realmente no entendemos a los docentes y también a los sindicalistas por qué a estas alturas ahora, que es ley de la República, abocarse en este caso a una paralización de clases, porque en este país no es que estamos benditos de que tenemos una excelente enseñanza. 11 organizaciones participamos en la presidencia de la República, en la mesa de escucha del gobierno nacional, participamos en la Asamblea Nacional de Diputados, no fuimos escuchados, fuimos a presentar propuestas, entregamos nuestros proyectos, están las evidencias que fueron entregadas en la presidencia y en la Asamblea Nacional de Diputados, ninguna fue escuchada y en ese sentido todavía hay oportunidad porque el hecho de que sea ley de la República no es que no se pueda todavía entrar en un debate, entrar en un periodo de poder reconsiderar como gobierno y como Asamblea Nacional el tema de escuchar a los sectores sindicales, a los sectores populares, a los sectores sociales. Nosotros sí fuimos a entregar nuestros proyectos y nuestra propuesta. Sí fuimos y entregamos todo lo que valida nuestra proyección en el tema de la caja de seguro social, pero no fuimos escuchados. Esa es la propaganda que ha hecho el gobierno en contra de las organizaciones sociales, de decir que no entregamos propuestas específicamente desde la Presidencia de la República, pero eso es totalmente falso. Las agrupaciones magisteriales, sociales y los sectores populares sí le entregamos, y por eso que le estamos diciendo al gobierno nacional, oiga, por lo menos escuchen a los sectores populares, aunque aún sea la ley de la República el tema de la caja de seguro social, que para todos los panameños saben que es una ley que no les beneficia absolutamente nada, que solamente beneficia a un sector económico del país y no beneficia a los sectores populares. El gobierno Para que sea nacional. entendible, profesor Armando, muchos han escuchado que ya no se va a aumentar la edad de jubilación. Hay algunas agrupaciones que hemos entrevistado aquí en la edición, Técnicamente sí. que hemos entrevistado aquí en la edición matutina que nos dicen, bueno, no se plantea, pero sí se deja abierta una ventana para esa posibilidad, nos dicen, a corto plazo. Esta Pero es que hay dos paralización, ventanas. esta Hay paralización, dos ventanas. sí, Hay dos esta ventanas, disculpa. paralización, profesor, y permítame, ¿por qué razón? ¿Cuáles son los puntos que ustedes consideran que es sensitivo y que hay que prestarle atención? Para que sea más entendible, sobre todo para los que en su momento, al final del camino, los que se van a ver afectados son los propios asegurados, que somos todos. ¿Cuáles son los puntos negativos dentro de esta ley 462? Mira, hay dos ventanas a la pregunta que tú me hiciste, el tema de la edad, del aumento de la edad. Técnicamente ellos no te colocaron que la edad se aumenta a 65 a 60 años, hombres y mujeres respectivamente. Pero sí tú tienes que tener
para tener una mejor tasa de reemplazo tienes que tener un mayor factor de pensionamiento y vas a tener que trabajar más para poder alcanzar una mejor tasa de reemplazo. Si no, te vas a quedar con una tasa de reemplazo del 30 o el 40%. Eso está claramente dicho. Técnicamente, perdón, en la ley no está descrito como tal que se aumenta, pero técnicamente sí tienes que hacerlo para poder alcanzar una mejor tasa de pensionamiento. Y lo van a tener que hacer a ustedes y lo vamos a tener que hacer nosotros. Además, te deja la otra ventana de que en un par de años tengas que nuevamente con una asamblea y con un gobierno, un órgano ejecutivo nuevo, revisar, la dice la ley, nuevamente la edad de pensión. O sea que ese tema no está cerrado. Hay dos factores importantes. Tienes que, para poder tener una mejor tasa de pensionamiento, para poder tener una mejor pensión, evidentemente que trabajar más. Yo observé a un experto, dicen ellos, del seguro, hablar de un ejemplo de $1,000 con 22 años de entrar una persona al sistema. Yo te digo la verdad, ningún docente, yo le pido al Ministerio de Educación que dé la data, ningún docente de este país entra a trabajar a los 22 años. Eso es totalmente falso. A esa edad, los docentes están trabajando, están todavía en la universidad tratando de estudiar. Y la mayoría entra después de los 30 años. Algunos que defienden esta ley han señalado por qué razón los docentes, los maestros, profesores están en contra de esta ley, porque al final ellos no se van a ver afectados con el si hablamos del tema de conteo de jubilación. En el caso de ustedes, ¿cómo lo justifican y cuál es su preocupación a nivel gremial? Pero eso es el discurso de Dino Moon, que con la plata que tienen dentro de la Caja de Seguro Social han hecho una propaganda impresionante, ¿no? Ese es el discurso de él y del gobierno. Claro que los docentes somos afectados. En el Ministerio de Educación, los docentes no entran a trabajar a los 22 años, como dicen ellos. Los docentes todos entran a trabajar después de los 30 años. Por ejemplo, no van a tener una cantidad de cuotas como los 40 años que ellos dicen. Evidentemente, nosotros vamos a tener una menor tasa de reemplazo y los educadores van a tener que trabajar igual, más que todos los panameños, para poder tener una tasa de reemplazo más alta por encima del 60%, o si es que podemos llegar al 60%. Y no solo los educadores, porque aquí se critica al sector magisterial. Evidentemente, la población panameña siempre nos ha visto luchando a nosotros por nuestros temas laborales y por los temas del país. Luchamos por todos los panameños. Y en ese sentido siempre nos van a ver defendiendo la causa del educador y la causa de los que no pueden salir a luchar porque los botan de algún trabajo o de algún sistema donde laboren en la empresa privada o en el sistema público. Y en ese sentido, todos los panameños con esta ley sabemos claramente, mi estimada periodista, que van a tener una menor tasa de pensionamiento y que para poder trabajar, para poder tener una tasa más alta, van a tener que trabajar más para tener una mejor tasa de reemplazo. Eso está descrito totalmente en la ley así. Sí, ¿usted se ha leído la ley completa, profesor? Claro que sí, esa pregunta se la han hecho a todos los dirigentes, evidentemente Sí, que la hemos y leído. se la pregunto porque muchos no la han leído, y cuando les pido que nos hagan una comparación de la parte positiva versus la parte negativa, son muy pocos puntos de la parte negativa. Sin embargo, los que nos dicen que la preocupación es porque esa parte negativa quizás es la que más pesa sobre la ley. ¿Qué ha encontrado usted positivo dentro de esta ley? Mira, la ley 462 es como se le dice en derecho una ley macarrónica, que te coloca una cosa por arriba y otra cosa por abajo. Una ley que la han hecho tan técnica para que el común del pueblo no la logre entender. Claro que hemos leído la ley, no solo la ley, leímos el proyecto que presentó el Ejecutivo en la Asamblea Nacional inicialmente, el proyecto 163, y leímos el proyecto que salió modificado en primer debate hacia el segundo debate. Y luego hemos leído ya la ley como tal cuando salió en tercer debate y ahora que sale en Gaceta Oficial. Y en ese sentido, la ley 462, en el tema central para lo que se hizo esta ley, que para el tema de las pensiones de los panameños, no tiene ningún efecto positivo. Esta ley le da menor tasa de reemplazo a todos los panameños, al menos que gane mucho salario, y los salarios grandes aquí en este país solamente lo tienen los políticos de turno y los que se van, que solo se cambian del poder. Si esta ley se hizo para dar beneficios
a los asegurados para que tengan mejores pensiones, ¿qué efecto positivo si se ha trabajado en el tema de desmejorar la calidad de vida de quienes vamos a llegar en algún momento a ser pensionados como ustedes y como nosotros? ¿Qué efecto positivo puede garantizar esta ley? Tampoco se habla de cómo poder mejorar el sistema de salud pública entre la Caja de Seguro Social. Seguimos igual. No se habla de desburocratizar el tema de la compra de medicamentos. Se le da poderes imperiales al director de la Caja de Seguro Social. No hay nada positivo que podamos encontrar en esta ley para beneficio de los panameños. Aquí lo positivo que hay es que el sector económico va a tener un 10% para poder manejar dentro de la banca privada, dentro de los fondos de recopilación privado, plata de la Caja de Seguro Social para hacerse más ricos y más millonarios. En ese caso, cito el término que usted ha utilizado esta mañana en esta entrevista, que la ley, básicamente la Caja de Seguro Social es una ley macarrónica. Usted lo señalaba textualmente hace escasos minutos. ¿Qué puntos se tomaron en cuenta de todas las propuestas que fueron presentadas por las organizaciones y que ustedes digan, bueno, por lo menos hay algo allí plasmado o esta ley? Entonces, ¿quién elaboró la ley? O sea, ¿quién aportó a esa ley? Te lo dije al principio de la entrevista. Fuimos a la presidencia, presentamos nuestra propuesta, fuimos a la asamblea, presentamos nuestra propuesta y ninguna propuesta nuestra del sector popular fue tomada en cuenta. Es más, ¿y cuáles fueron tomadas en cuenta entonces, licenciado, profesor? ¿Cuáles fueron las? Sí. Hubo una diputada del Movimiento Independiente que trató de incorporar una propuesta de los sectores populares en el primer debate en la Comisión de Salud y Trabajo, y la diputada prácticamente fue regañada y anulada al querer entregar, al poder presentar la propuesta dentro del primer debate en la Comisión de Salud y Trabajo. No se pudo entregar, no se pudo presentar propuesta en el tema de que la adquiriera como tal la Comisión de Salud y el Pleno de la Asamblea. Se entregaron, pero hasta ahí llegaron, más nada. Vamos a tomar en cuenta ahora, y pongo la ley, alguna esquinita, profesor, porque no podemos dejar de lado que independientemente de la lucha que se tiene por gremios docentes y por gremios sindicales, ya desde hace algunos días atrás, desde que se aprobó esta ley y mucho antes también, lo cierto es que solamente son 3 semanas de clases lo que se lleva de este nuevo periodo escolar. Hablar de 2 días de clases más perdidos, ¿cómo lo podríamos traducir en recuperación? Ayer conversábamos con un docente de la organización AEBE y nos decía que eso no les preocupa porque ustedes se planifican. Realmente para el padre de familia, para el estudiante y lo que vemos reflejado a final de año con los fracasos, definitivamente no se recupera. ¿Cómo van a recuperar en el caso del jueves y viernes esas clases? Mira, esa pregunta es muy importante porque los docentes de este país somos muy responsables. Te doy las cifras. Somos 52.000 docentes en el país. Todos arrancamos nuestro año escolar el 10 de marzo con nuestros estudiantes. Más, antes, una semana, iniciamos la semana de organización para organizar nuestras escuelas que están vueltas un desastre. En ese sentido, nosotros hemos tenido que entrar en esta lucha de advertencia por un tema de la Caja de Seguro Social y no hemos declarado una huelga como se dice en el Ministerio de Educación. Estamos haciendo medidas solamente de advertencia. Pero te cuento, los 52.000 educadores no queremos estar en las calles. Te lo juro que no. Nosotros queremos estar en nuestras aulas de clase porque es más fácil y mejor estar en nuestras aulas de clase con nuestros estudiantes. Esto es un desgaste físico, económico, espiritual y de toda clase. Pero te cuento, si algo nos afecta a ti, a nosotros, a los panameños y a todos los que nos están viendo por este importante canal de televisión, los educadores siempre hemos salido a luchar por todos nosotros y por todos ustedes. Y en ese sentido te voy a decir algo. Aquí hay más de 15.000 estudiantes que hoy no han arrancado, no han iniciado las clases porque faltan docentes, porque las escuelas no están listas, porque las escuelas son ranchos, pero tú no escuchas al gobierno nacional y a la autoridad del Ministerio de Educación decir que van a defender el derecho a la educación de esos 15.000 estudiantes que todavía están con la mochila en el hombro. Sí, pero no podemos poner excusa, profesor, y tirar más piedras en el camino al problema que no es
sencillo, es un problema grave. Y lo ponemos, y siempre traigo a referencia cuando hablamos de educación y cuando hablo de educación, los fracasos que vimos registrados a final del año pasado, en diciembre. Inaceptable la cantidad de estudiantes de primarias que se quedaron de año. Mira, Entonces, el contribuir a más pérdidas de clases agrava aún más el problema de estos muchachos. Mirna, Y me preocupa Mirna, también, así como nos preocupa el futuro de la Caja de Seguro Social, me preocupa la calidad de profesionales que vamos a tener en 10, en 15 años en este país. licenciada, a nosotros nos preocupa mucho más. Yo te cuento, nadie habla que el 97% de los estudiantes de este país aprobó el año escolar 2024. Hablan del 3% que reprobó, ¿ya? Nadie habla del 97% que aprobó, si es la pregunta que me estás haciendo el tema de los fracasos. Quisiéramos tener un 100% y en ningún país nada es perfecto. Pero te cuento algo, los educadores de este país somos tan responsables que iniciamos las clases, si es que nos quieren llamar irresponsables por lo menos. Nosotros iniciamos las clases con escuelas que tienen un 35% sin electricidad, que tienen un 60% sin agua potable, que tienen un déficit de 200.000 sillas para estudiantes, que tenemos un déficit de 400 aulas ranchos en el país, que tenemos un 80% de escuelas sin alimentación y comedores escolares, que tenemos escuelas en un 70% que están en descarte porque tienen más de 50 Y curiosamente, años. ¿Somos y mire, irresponsables? y se lo planteo, ¿Somos irresponsables, mi estimada periodista? recientemente Nosotros cumplimos. conversábamos con un gremio de la Asociación de Padres de Familia y le preguntábamos, nunca los hemos escuchado a ustedes defender o pronunciarse sobre pérdidas de clases pues, por mejorar la calidad de enseñanza de sus hijos y quizá en ese momento el vocero no supo contestar. En el caso de ustedes, nunca los hemos visto precisamente lo que usted me acaba de enumerar, pelear en las calles porque se tengan todos los planteles, porque se tengan todos los docentes, siempre lo hemos visto por luchas que si bien son generales, no Mirna, así en esa dirección educativa. lamentablemente tengo que decirte que me estás diciendo una mentira. En este canal de televisión, nosotros hemos salido a pelear por escuelas dignas. Y me Nosotros parece hicimos que es una marcha falta de en el respeto que 2000, usted me diga que yo le no, estoy no, no es diciendo una una falta de mentira. respeto, Sí, es una falta de mentira es lo que porque usted me está diciendo yo a le mí, estoy preguntando a una usted falta de respeto es lo de que usted me forma está diciendo a objetiva mí, y con que todo el nosotros no respeto, hemos salido a profesor. pelear por mejores escuelas. Te cuento que en No este me ha canal de contestado televisión en el cómo van a 2022 recuperar las clases el se jueves y transmitió, viernes. te No me ha contesto, si me contestado. permites. Sí, le permito. Si me permites, en este canal de televisión se transmitió cuando en el 2022 las organizaciones magisteriales salimos a pelear por el 7% del Producto Interno Bruto para educación, para tener mejores escuelas, para tener comedores, para tener aulas de informática, para tener laboratorio. Aquí se transmitió en Next TV, cuando en la Asamblea Nacional logramos que el 7% del Producto Interno Bruto fuera para la educación cuando antes era el 6%. Pero ¿qué pasó? En la administración anterior y esta administración regalaron más de 700 millones al MOB, al MIBI, a organizaciones internacionales de la plata que nosotros peleamos en la calle. ¿Te das cuenta que sí salimos nosotros a pelear por mejores escuelas en este Sí, país y aquí lo transmitieron? vuelvo y le reitero, usted no puede tirarle piedra al que le está preguntando porque al final usted es la fuente y usted es el que tiene que justificar. Nosotros cumplimos con la labor de preguntar y es la recopilación de la información, las preguntas que nos hacen llegar, sobre todo padres de familia, conocedores que tienen preocupación por la educación en nuestro país. Y le digo, en 30 años que tengo de ejercer el periodismo, muy pocas veces lo he visto en los gremios docentes unidos, como usted dice, que ahora son 23 organizaciones, precisamente peleando antes de las clases, antes que se inicie un periodo escolar, por esa preocupación latente que se tiene sobre el sistema educativo. En el caso, profesor, los 2 días de clases, ¿cómo se van a recuperar? Te cuento, peleamos, antes de contestarte la pregunta, por el 7% del Producto Interno Bruto y vayan y recopilen la información de cómo la plata no se ha invertido del 7% del Producto Interno Bruto en las escuelas de este país, por esto que están vueltas una chatarra. Sí peleamos por la educación de nuestros estudiantes. Los 2 días de clase, ¿cómo se van a recuperar? Es la pregunta que me hace. Sí. Nosotros los educadores siempre hemos sido responsables y te contesté al inicio y en la mitad de esta entrevista. Arrancamos, iniciamos, como se le quiera decir, el año escolar con todas las precariedades. Si fuéramos otro tipo de profesional, no damos clase con las condiciones que están nuestras escuelas en este momento, pero lo hacemos en la ciudad,
en el campo y en la comarca porque tenemos esa vocación de servicio y de trabajo. Pero como estamos en una lucha por usted, por todos los que me están escuchando, por todos los panameños, nosotros hemos tenido que hacer estas medidas de advertencia y hemos dado un espacio al gobierno nacional y al Ministerio de Educación para que entremos en un debate, para que entremos en un diálogo y un acercamiento, si es así necesario, y poder entendernos antes de poder tener que entrar en una huelga que no queremos de ninguna forma. Los días de clases, los gremios magisteriales, los docentes responsables de este país siempre lo hemos recuperado en los acuerdos que hacemos con el Ministerio de Educación. Y estamos dispuestos a hacerlo en el terreno que sea, Mirna. Los gremios magisteriales siempre hemos luchado por la causa social. Luchamos por el combustible, que todos los que me están viendo aquí y los que me están preguntando tuvieron combustible a $3.25 por la lucha de los docentes. Luchamos por el tema de la minería, que todos se vieron beneficiados con el tema de la minería por la lucha de los docentes, y seguiremos luchando por el tema de la Caja de Seguro Social, que todos se van a beneficiar por el tema de la lucha de los docentes. Y te soy honesto en esta entrevista, si he herido algunas susceptibilidades de usted como periodista y de quienes están entrevistándome aquí, mil disculpas, pero tengo que ser objetivo, tengo que decir la verdad y tengo que contestar con objetividad mi entrevista hacia ustedes y hacia la población. Precisamente ese es el norte que tenemos nosotros como periodistas y como medio de comunicación social, darle el espacio a todas las organizaciones y a todas las personas que a bien quieran hablar de un tema en particular, y en este tema que preocupa tanto a la ciudadanía, esa posibilidad nuevamente de protestas en las calles, tomando en cuenta la situación económica que se está viviendo en el país, y peor aún, el suspender clases sí preocupa. No me contestó la pregunta cómo se van a recuperar las clases, pero sí vamos a estar anuente, profesor, a las actividades que se tengan a bien para este jueves y viernes también por parte de la organización que usted representa, AMIA. Gracias, profesor, por la entrevista y, bueno, darle a su posición siempre válida de todos los sectores sobre este importante tema que es el educativo. Era el profesor Armando Espinosa, gracias a usted, vocero de la Asociación de Maestros Independientes, AMIA.